Bienvenidos a esta sesión 76 del Seminario Repensar las Matemáticas en su 10º ciclo. En esta ocasión platicaremos con la doctora Mónica Villarreal con el tema Tecnologías y Educación Matemática, necesidad de nuevos abordajes para la enseñanza, quien se encuentra en Córdoba, allá en Argentina. Aquí en la Ciudad de México nos encontramos la profesora Carmen Varela del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí y su servidora Adriana Gómez, aquí en la Dirección de Cómputo y Comunicación del Instituto Politécnico Nacional. Queremos hacer una especial mención al profesor Luis Reina, que nos ayudó en esta ocasión y en otras sesiones también a hacer el contacto con nuestra investigadora invitada. Y bueno, muchísimas gracias. Iniciemos, por favor, con la semblanza de nuestra invitada. La construcción del conocimiento ha estado siempre mediada por la presencia de diferentes tecnologías que a lo largo de la historia han arribado al ámbito educativo, condicionando las actividades de enseñanza y aprendizaje, a la vez que han transformado las prácticas, los contenidos y las formas de conocer. La aparición de nuevas tecnologías suscita cambios que activan formas de conocimiento diferentes, expandiendo formas de saber que estuvieron relegadas o debilitando otras. En este sentido puede decirse que los dispositivos impregnan la matemática y el pensamiento de quien hace y aprende matemática. Por ello es importante que se garantice a los estudiantes el abordaje de la tecnología no de modo domesticado, como auxiliar para mostrar un gráfico o una construcción geométrica dinámica, sino que los estudiantes deberían tener la oportunidad de aprender matemática con la computadora, algo que no es usual porque no se asume como posición epistemológica básica que los medios son constitutivos del conocimiento. Así lo plantea Mónica Villarreal en su estudio Tecnologías y Educación Matemática, necesidad de nuevos abordajes para la enseñanza. Un texto cuya perspectiva permite comprender el papel de la tecnología en la escuela con un carácter potenciador y reorganizador en Buenas tardes. Además de Córdoba, Argentina, también tenemos conexión a través de la Universidad de Antioquia en Colombia, y por vía internet nos siguen las sedes de Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí, además de Mendoza, Argentina, Siemens Zacatenco y algunas otras instituciones del país. Les recordamos que está el foro abierto para que nos hagan llegar sus preguntas y comentarios. Agradecemos mucho tu presencia, Mónica. Apreciamos de veras mucho la invitación, que has aceptado la invitación original y ahorita esta nueva cita para compartir con nosotros tus ideas, tu trabajo. Muchas gracias. Sí, Carmen. Sí, antes de dar inicio al diálogo con nuestra invitada, aprovecho para recordarles la dinámica de la sesión. En los primeros 45 minutos estaremos dialogando Adriana y su servidora con los puntos más importantes de su investigación en referencia a su documento, que es Tecnología y Educación Matemática, necesidades de nuevos abordajes en la enseñanza, el cual fue publicado en el año 2012 por la revista Virtualidad de Educación y Ciencia. Posteriormente, en los 45 minutos, se dará apertura al foro para que nos hagan llegar sus aportaciones, y aparecerá en pantalla la dirección electrónica a la que nos harán llegar su información. Los datos de contacto estarán presentes constantemente en esta primera parte de la sesión. Adelante. Gracias, Moni. No sé si quieras hacer algún comentario inicial o empezamos con las preguntas.
No, simplemente agradecer la invitación y bueno, y que hayamos podido reprogramar. Entonces esperemos que esta sesión nos salga bien y aprovechemos todos del intercambio. Bueno, Mónica, los profesores en general se han visto muy interesados, todos nuestros participantes, en este tema de la tecnología. Y en particular, lo que comentas de la analfabetización tecnológica, nos gustaría que nos ampliaras un poquito cuál es la situación de los profesores ante esta situación. Bien, si bien la incorporación de las tecnologías en la escuela se inicia en Argentina más o menos en la década del 90, esto fue a pequeña escala, con el modelo más bien de laboratorio de informática y por lo general en escuelas de gestión privada. Fue con la implementación del programa Conectar Igualdad, que comienza en el año 2010, que la demanda de formación de los profesores se torna más notoria. Según informaciones extraídas de estadísticas de la UNESCO, en Argentina, en el año 2009, es decir, previo al programa Conectar Igualdad, se podía decir que había aproximadamente un 20% de docentes capacitados para enseñar materias utilizando recursos tecnológicos. Sin embargo, ese porcentaje en particular nos dice muy poco, porque no hay estadísticas donde se diga si los docentes efectivamente están utilizando estos recursos en el aula. El programa Conectar Igualdad es el primero en el país a implementar el modelo 1 a 1 a nivel nacional y de manera global, porque está entregando computadoras a alumnos y docentes de la escuela secundaria y también de educación especial, y también aulas digitales móviles para los institutos de formación docente. Este programa busca revalorizar la escuela pública, trabajar con la inclusión digital, acercarse a los intereses de los alumnos y tener un impacto también en la vida de las familias. Esta problemática del acceso a las tecnologías está fuertemente vinculada con una problemática de acceso económico de las familias. Y nos parece que el hecho de que la tecnología se acerque a la escuela es una manera de disminuir esa brecha. Ahora, esa brecha digital no se refiere solamente al acceso material a la tecnología. También se distinguen otros aspectos vinculados con la brecha, que son la brecha en el uso de las tecnologías. En general se utilizan por parte de los jóvenes para fines más bien recreativos o de comunicación a través de las redes sociales, bajar música, películas, pero no tanto para procesos de aprendizaje de las disciplinas. Y por otro lado hay otra brecha también importante a ser cerrada, que es la de las expectativas entre lo que los alumnos esperan que la escuela les brinde en relación al uso de las tecnologías y lo que efectivamente ocurre en las escuelas. Al día de hoy el programa ha entregado unos 5 millones de netbooks, la población en Argentina es de unos 40 millones, para que podamos hacer alguna comparación, digamos, en términos del alcance del programa. Se han previsto acciones de formación inicial, pero es bastante deficitaria todavía, hay mucha demanda. Se han intensificado algunas acciones de capacitación docente, pero tendiendo más bien a trabajar qué significa el modelo 1 a 1, sensibilizar en torno al uso de las tecnologías en la escuela. También se ha apuntado primeramente a la formación de supervisores y equipos de directivos, para después apuntar a formadores disciplinares, pero de todas formas la capacitación sigue siendo escasa. Inclusive se ha acudido a la Organización de los Estados Iberoamericanos para hacer algunas capacitaciones a distancia. El hecho de haber aumentado el acceso a Internet ha sido un aspecto muy positivo, porque eso aumenta las posibilidades de oferta de capacitación a distancia.
En Argentina en el 2001 el acceso de la población a Internet era del 10%, en el 2011 subió casi el 44% y en el 2013 al 66%, de modo que hay una tendencia de avance en la disponibilidad y acceso a Internet, y eso facilita la capacitación a distancia. De todas maneras, insisto, las capacitaciones han apuntado a la sensibilización en políticas de inclusión digital, al modelo 1.1 y a una alfabetización digital básica en cuanto al manejo de las tecnologías. Pero no hay una acción más sostenida en relación al uso de las tecnologías para la enseñanza de las disciplinas. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que a veces los docentes tienen que realizar esas capacitaciones en horarios extra, es decir, disponiendo del tiempo que probablemente tenían destinado a sus familias o a otras actividades para realizar esas capacitaciones, y entonces de alguna manera eso también es limitante. Yo creo que deberían generarse espacios de capacitación dentro de las mismas instituciones y en el horario de trabajo de los docentes. Bueno, ese sería un poco el panorama que podría contarles de acá de Argentina en torno a esta problemática. Sí, gracias, Mónica. El programa que ustedes comparten de su país se relaciona también a lo que se maneja aquí en México a partir del 2012 con la inclusión digital y alfabetización. Esto se tiene en el nivel básico, quinto de primaria, hasta la fecha. Y bueno, es importante que esas brechas que mencionas las consideráramos también en nuestro entorno. Y retomando lo que es el uso de la tecnología, nos llama la atención la viñeta que compartes en tu documento de Sergio Periotti, que coincide en lo que se manifiesta en Colegio de Bachilleres, que se han implementado estrategias hacia el abordar las herramientas matemáticas con los docentes, y se percibe la visión paternalista hacia los estudiantes de que definitivamente el uso de los artefactos tecnológicos que ellos utilizan no son necesarios para su aprendizaje, sino que más bien ellos deberían de utilizar su cabeza. Dentro de ese programa de inclusión en tu país, ¿se ha estudiado la percepción de los papás, de los estudiantes en la tecnología y qué resultados se han obtenido? Pudimos reprogramar el encuentro, estuve indagando un poquito más sobre esto y encontré sí un documento que elaborado en base a investigaciones que se realizaron por el equipo técnico del programa Conectar Igualdad, es decir, no son encuestas de opinión general, sino que fueron evaluaciones del propio proyecto, y en ese estudio se realizaron entrevistas con padres. Como uno de los objetivos del programa es llegar con la tecnología no solamente al alumno, sino a la familia del alumno, era importante evaluar esto en relación a la visión de los padres. Este estudio, además del equipo técnico del Conectar Igualdad, incluyó también un grupo de 11 universidades nacionales, de modo tal que el estudio fue bastante amplio, intentando captar o recolectar información de todas las provincias de Argentina. El documento se llama Nuevas Voces, Nuevos Escenarios, Estudios Evaluativos sobre el programa Conectar Igualdad. Y una de esas dimensiones que se analizan es la llegada a los hogares. En ese marco, los padres reconocen la importancia del programa en términos de las posibilidades que le brinda a sus hijos para su formación, para la vida del trabajo a futuro. Estarán mejor preparados para el trabajo, dicen los padres. También se observa el hecho que los hijos se vuelven alfabetizadores tecnológicos de sus padres. Eso, aproximadamente un 50% de los estudiantes entrevistados dicen que ellos les enseñan a sus padres. En muchos casos también reconocen los padres que ellos no podrían haberle dado ese acceso a sus hijos, y por eso lo reconocen como importante.
pero al mismo tiempo manifiestan temores. De que los chicos pasan muchas horas frente a la computadora, también el hecho, como la computadora la llevan a sus casas, peligro de pérdida, de que se las roben o que las rompan, digamos. Pero hay otro tipo de preocupaciones que manifiestan también los padres, y que es el temor a que sus hijos sean contactados por extraños a través de las redes sociales, por ejemplo. Y al mismo tiempo no hay un conocimiento por parte de la familia de para qué se está usando la tecnología en la escuela. Es decir, esta percepción de que parece que solamente con la cabeza uno podría aprender, tiene un poco el sustento en el desconocimiento de qué es lo que se puede hacer con esa tecnología, y de ahí que sea importante alguna sensibilización hacia las familias con respecto a eso. También encontré algunos estudios de México y Colombia sobre muy pequeños, a pequeña escala, en donde más o menos se repiten estas cuestiones de los temores hacia los desconocidos que pueden contactar a sus hijos, pero al mismo tiempo se pone de manifiesto una valoración de hábitos convencionales de estudio. Y al mismo tiempo los padres también manifiestan deseo de acercarse a sus hijos a través de estas tecnologías para poder ayudarlos en sus tareas. Eso es un poco lo que pude encontrar digamos, buscando un poquito por la red y en estos estudios más locales. Muchas veces, como les decía, las reacciones provienen del desconocimiento de las potencialidades. Y en algunos casos la reacción es similar entre los docentes, y es por eso que me parece que resultan importantes todas estas acciones de sensibilización hacia la importancia de las tecnologías en la educación y en la vida en sociedad, tanto como un derecho de acceso a un bien social como es la tecnología, y también la necesidad de la alfabetización digital. Entonces, en ese sentido, creo que tanto los docentes como los padres tienen que recibir capacitación para no tener esas percepciones negativas y poder ver cómo ayudar a nuestros hijos en esta tarea del aprender usando tecnología. Me llama mucho la atención las cuestiones en común que encontramos en todos nuestros países. Estas preocupaciones que mencionas de seguridad, de si los contacten extraños, etcétera. Nos mencionas que también lo viste en estudios en México y nosotros lo vemos como parte de nuestro cotidiano, una preocupación. Y también mencionas de Colombia. Entonces es bonito como parte de esta comunidad de los seminarios, ese ver las coincidencias que tenemos en todos nuestros países, en lo que nos parecemos. Pero por otro lado, este uso de las tecnologías, a mí me impacta, me gusta mucho la comparación que haces de la computadora actualmente con lo que era la regla y el compás en el tiempo de los griegos. Entonces, mi pregunta iría en términos de los cambios que esperamos con esta nueva herramienta actualmente, con el uso de las tecnologías, y qué nuevos conocimientos y qué nuevas prácticas matemáticas podemos esperar que emerjan. Bien, sí, a mí también me gustó mucho cuando encontré esta cuestión de la regla y el compás, definir la geometría como la ciencia de las construcciones con la regla y el compás, porque de alguna manera está definiendo el objeto de estudio a través de la tecnología que uso para producirlo. Y eso un poco está en la base de esta posición epistemológica que proponemos, que es la de trabajar con la noción de los humanos con medios produciendo conocimiento. Entonces, primeramente creo que es importante reconocer eso, que la producción del conocimiento en cualquier campo disciplinar está condicionado por los medios de los cuales se dispone para esa producción. Y lo mismo ocurre en la educación. Si uno mira distintas ciencias, no solamente la matemática, que quizás sea la más difícil de percibir esto, pero si uno mira el trabajo de un astrónomo, de un biólogo, de un físico, puede ver que la producción del conocimiento está mediado por múltiples
herramientas y tecnologías. Esto mismo ocurre en la educación, es decir, la producción del conocimiento en la escuela también está mediado por tecnologías. El pizarrón no siempre estuvo en las aulas, el pizarrón es del 1800, fines del 1800 o inicios, no recuerdo bien, pero hay un modelo pedagógico por detrás del uso del pizarrón y es la centralidad en el trabajo del profesor. El valor que uno asigna a la memoria, por ejemplo, es una herencia de la tradición oral, cuando la escritura no era una tecnología disponible. Entonces, bueno, uno puede pensar si es lo mismo, por ejemplo, estudiar geometría euclídea haciendo construcciones con regla y compás, o hacerlo solamente de manera axiomática sin recurrir a ningún dibujo. Bueno, para mostrar algunos ejemplos de prácticas muy sencillas, matemáticas en ambientes con tecnologías, me gustaría, si pueden ahí, pasar el videíto que se llama Rectas. Sí, ya estamos aquí poniéndolo, perdón. Sí, ya lo tenemos en pantalla, ¿lo ves, Moni? Sí. Bueno, entonces ahí estoy trabajando en un papel liso, estoy usando GeoGebra, en donde trazo primero una recta, después trazo otra paralela a la primera, hago cambio de color, eso es una posibilidad del programa. ¿No? Que eso es lo que se está mostrando ahí en el videíto. Pero después yo puedo también, el programa me lo permite, colocar en la vista gráfica, esa que estoy viendo como papel liso, un sistema de coordenadas. Bueno, el programa también me permite mover esas construcciones que estoy haciendo ahí. Y ahora le voy a pedir que introduzca el sistema de coordenadas, ¿no? Que no se ve ahí la grilla, y los ejes. Pero también le puedo pedir que me muestre la vista algebraica, que me parece, no sé si se está viendo ahí. Está aquí en la pantalla, pero no se alcanza a ver en la proyección. No sé si puedan corregirlo, por favor. Bueno, conocen entonces el programa GeoGebra, me permite trabajar con el sistema de coordenadas o sin él, pero también me permite, bueno... Regresamos a la pantalla, por favor. Bueno, yo les voy contando, total, es probable que muchos de ustedes ya hayan trabajado con este programa. Lo que quiero mostrar es lo siguiente. Uno puede trabajar con el papel liso, digamos, de la pantalla, pero también puede introducir el sistema de coordenadas. Y cuando introduce el sistema de coordenadas y comienza a mover esos objetos que ha dibujado ahí, puede ver en la parte algebraica, en la vista algebraica, cuál es la reacción de las ecuaciones que están escritas ahí. Y entonces puede comenzar a observar ciertas regularidades, como por ejemplo que las pendientes de esas rectas se mantienen, porque son todas paralelas, así las definí, así las construí desde el comienzo. También puedo observar que si uno mueve una recta, se producen cambios en el término independiente. Bueno, ¿qué más puedo observar? Puedo observar que como todas estas rectas son paralelas, las ecuaciones mantienen la misma pendiente. Entonces comienzo a observar en el álgebra cuáles son los significados del ser paralela en el papel liso, digamos, de alguna manera. Entonces, lo que uno puede ver ahí es que con el GeoGebra tengo una posibilidad de generar ese ambiente, de alguna manera evitando el álgebra, pero al mismo tiempo puedo ver cuáles son los efectos en el álgebra del movimiento de esas rectas que yo las dibujé en un papel liso. Es decir, el carácter dinámico de las construcciones posibilita explorar ciertas cosas, ¿no? Entonces,
construyo rectas paralelas y después veo qué significa eso en las ecuaciones. De alguna manera estoy como puenteando el álgebra, por decirlo de alguna forma. Entonces el programa me permite eludir el álgebra, pero al mismo tiempo me permite escudriñar el álgebra. Y el segundo ejemplito que quería mostrarles es el videito parábola 1, que si lo podemos ver. Les voy contando lo que va a aparecer ahí. Primeramente es el gráfico de la ecuación y igual a 2x cuadrado más 3x menos 5, que si eso yo lo hago, propongo realizar ese gráfico con lápiz y papel, es factible, puedo calcular cuáles son las raíces, cuál es el vértice, dónde corta el eje ahí y graficarla. Pero ya si propongo graficar 28x cuadrado menos 35x menos 300, que es esa construcción roja que va a aparecer ahí, que parecen dos rectas paralelas, ya no estoy viendo tanto una parábola, ¿no? Pero el programa me permite, haciendo una modificación en las escalas, entonces tengo que aprender a modificar las escalas para poder visualizar mejor el gráfico, me permite ver que ese gráfico en realidad era una parábola. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la misma actividad de graficar con lápiz y papel y con computadora me permite explorar diferentes cosas. En el caso de esta parábola más compleja, porque son valores más grandes, más difíciles de manejar probablemente, necesito pensar un poquito más cómo jugar con las escalas para que el gráfico se vea bien. Entonces, ese tipo de cosas, cuando uno trabaja con lápiz y papel, no las hace porque directamente ya va pensando cómo tiene que hacer la escala para que el gráfico me salga más o menos bonito, digamos. Estos son ejemplos muy sencillos, digamos, donde el uso de la tecnología me permite hacer esto. Y un tercer ejemplo que quiero mostrarles ya es un poquito más elaborado. Y si podemos ver en las transparencias, que dice ejemplo 3, es la transparencia número 4. Ya. Es un ejemplo de un proyecto de modelización matemática. No me voy a detener mucho en los detalles, esto está publicado con algún detalle en algún otro artículo, del cual puedo pasar después la referencia. Por favor. Se propone a los alumnos realizar un proyecto de modelización trabajando en grupos, son alumnos de segundo año, esto en Argentina significa 12, 13 años de edad. Los alumnos tienen que elegir un tema que les interese investigar, de cualquier naturaleza, investigar a través de la matemática. Tienen que enunciar un problema, seleccionar variables, formular hipótesis, y según el caso podrán tener que o diseñar un experimento o realizar alguna búsqueda en internet para poder tener datos. Una vez que trabajan con eso, generan un modelo para poder responder a sus preguntas, elaboran un informe y realizan una presentación para sus compañeros. Yo lo que voy a mostrar acá, si podemos pasar a la próxima diapositiva, es el trabajo de un grupo. Este grupo se decidió estudiar el derretimiento de los hielos glaciares. Y ellos denuncian su problema diciendo: el problema que nosotros planteamos fue observar el porcentaje de disminución de un determinado glaciar, en este caso el glaciar Puncak Jaya, que está ubicado en Indonesia. Este tema nos pareció interesante, ya que a causa del hombre estamos destruyendo el medio ambiente. Uno puede preguntarse por qué eligieron ese glaciar, porque en Argentina hay muchos glaciares, pero fueron a elegir un glaciar de Indonesia. Bueno, esto tiene que ver un poco con los datos que ellos pudieron encontrar, ¿no?, que ya vamos a ver más adelante. Y plantean la siguiente hipótesis. Nuestra hipótesis es que los glaciares han disminuido casi hasta desaparecer. Pero para probar esta hipótesis deberíamos consultar en diversas fuentes. Estas son palabras de los alumnos, ¿no? Entonces yo respeté la forma en que ellos la habían
enunciado. Entonces, si pasamos a la próxima diapositiva, van a poder ver dos imágenes, dos fotos del glaciar. La que está arriba a la izquierda es del año 1990 y las partes más blancas son hielos, ¿no? La que está abajo a la derecha es del año 2003 y prácticamente los hielos casi no aparecen en esa imagen. Si pasamos a la próxima diapositiva, ustedes van a poder ver ahí una simulación de cómo desde el año 1850 fue disminuyendo el área de los hielos glaciares, ¿no? Esas partes más claras que ustedes ven ahí es cómo fue disminuyendo, y esa simulación llega hasta el año 2003. Entonces ellos dijeron, bueno, a partir de esto nosotros podemos ver cómo fue disminuyendo, calcular los porcentajes de disminución de un año para el otro. Pero si ustedes observan en la imagen no hay ninguna escala para poder hacer esa medición. Entonces casi da a punto de abandonar el problema, porque decimos, bueno, no tenemos de dónde sacar los datos, solamente tenemos una imagen. Se les ocurre que lo que podían hacer era capturar las imágenes de cada uno de esos años, y si pasamos ahora a la próxima diapositiva, colocar esas imágenes dentro de la pantalla gráfica, de la vista gráfica de GeoGebra, utilizando la herramienta de polígono que me permite encerrar esa superficie con un polígono, y a su vez me brinda el valor del área de ese polígono, utilizando las unidades internas del programa. Los chicos dicen, bueno, entonces no importa, porque en realidad no nos interesa saber los kilómetros cuadrados de área glaciar en cada año, sino que en realidad nos interesa estudiar la disminución, y eso lo podemos hacer con estos datos que tenemos acá. Entonces comienzan a trabajar con esos datos. Me parece que ahí no se ve a la derecha en la tabla, ellos calculan los porcentajes de disminución de un año al otro. Los años ustedes pueden ver que no son periodos equidistantes entre sí, pero finalmente, si pasamos a la próxima diapositiva, podemos ver que ellos generan un gráfico. Ese gráfico lo hicieron en otro programa que es el Grafmática. El programa les permitía hacer los puntos, después tomaron esa imagen, la pusieron en el Paint, que es ese programa para hacer dibujitos, y trazaron una poligonal uniendo esos puntos. Es decir, consiguieron generar un modelo gráfico y tabular de la situación de ese glaciar, en donde el uso de las tecnologías fue fundamental para poder obtener los datos, porque de otra manera ellos no contaban con acceso a datos de las áreas glaciares en los distintos años. Entonces, finalmente, en la última diapositiva de este ejemplo, los chicos muestran una conclusión. Nos dimos cuenta que nuestra hipótesis era cierta, ya que la tabla demostró que el área disminuyó demasiado en los últimos 150 años. También nos dimos cuenta de que el glaciar se desgasta más rápido que antes. Y es esta parte de que el glaciar se desgasta más rápido que antes, uno puede ver en el gráfico que en realidad las pendientes de esa poligonal en los últimos años es más inclinada, mostrando ese hecho que ellos observaban a través de esa conclusión. De alguna manera estaban haciendo una comparación entre las pendientes de las rectas, ¿no? Pero eso, claro, es la interpretación que estamos haciendo nosotros. Ellos todavía no habían estudiado nada de funciones lineales, pero podemos observar una aproximación, una primera aproximación a partir de este trabajo. Y finalmente dicen, otra pregunta más que teníamos nosotros es, ¿qué está pasando con el glaciar ahora? Porque nosotros tenemos como último dato el 2003. Y bueno, buscamos información y encontramos que un científico inglés fue a ver los glaciares y dice que el glaciar no va a sobrevivir más de 4 siglos. Bueno, todo esto fue presentado, no recuerdo si lo dije, pero los chicos, cada grupo tiene que presentar a sus colegas el trabajo que hizo, y esto es parte de lo que ellos dijeron en esa presentación. Muestra también que además
del desarrollo o del uso de la matemática para interpretar esta situación, también avanzaron en conocimientos que son de naturaleza geográfica, si queremos decir. El trabajo con la modelización también nos permite no solamente trabajar matemática, ¿no? Entonces ese era otro ejemplo en donde para nosotros es muy clara la importancia de las tecnologías para la producción que ellos hicieron. Eso sería un poquito respondiendo a tu pregunta, Adriana. Gracias. Toda esta serie de ejemplos que nos compartes son muy interesantes y bueno, es una parte complementaria a la parte disciplinar para el aprendizaje de los estudiantes. Aquí en México hay algunas escuelas que no cuentan con la infraestructura para poder experimentar este tipo de actividades. Y bueno, algunos alumnos y estudiantes utilizan como herramienta la tablet o el celular. Tomando en cuenta estos ambientes, ¿cómo influye esa visión epistemológica de la noción de humanos con medios hacia el uso de la tecnología? Bien, es muy interesante lo que dice Carmen, porque esta posibilidad de usar otras herramientas que están a mano, como pueden ser los celulares o las tablets, es algo que todavía necesita ser más investigado, pero es algo que de hecho está ocurriendo en las escuelas. Entonces es muy interesante cómo esas herramientas también nos ayudan. E inclusive, aunque sea con una sola computadora y la posibilidad de que podamos proyectar para todo el curso y los chicos puedan hacer en algún esquema de trabajo en donde rotativamente se use la computadora, puedan realizar algunos trabajos. Entonces yo creo que si bien va aumentando el acceso, todavía eso no ocurre en todos los lugares, eso es un hecho, pero también vemos que inclusive el ingenio de los chicos al usar sus celulares es algo que tenemos que aprovechar. Respecto de la noción de humanos con medios, en realidad, como bien lo dices, Carmen, se trata de un constructo que da cuenta de una posición epistemológica. Lo que decimos es que siempre la construcción del conocimiento tiene un carácter colectivo, por eso hablamos de humanos en plural, y está mediado por tecnologías de cualquier naturaleza, y esas tecnologías pueden ser nuevas o viejas. Con esto quiero decir que siempre en la escuela, aunque no estemos en presencia de computadoras, hay colectivos de humanos con medios, diferentes medios, produciendo conocimiento. Lo que pasa es que está tan naturalizado esto del uso de la oralidad y de la escritura que no las consideramos como si fueran tecnologías, pero en realidad hay autores que hablan de la oralidad o de la escritura como tecnologías de la inteligencia, ¿no? Y esas son las tecnologías que están mediando prioritariamente hoy en la escuela. Por otro lado, la omnipresencia de las tecnologías digitales irrumpen en la escuela, ni siquiera avisan que van a entrar, directamente irrumpen, y entonces ahora tenemos que pensar qué produce ese nuevo colectivo de humanos con medios. Lo que quiero decir es que lo único que hacemos con este constructo es reconocer el potencial de las tecnologías para la conformación de un nuevo colectivo pensante. Si planteo a un alumno que resuelve una multiplicación de dos números naturales de 4 cifras, cada uno, para que practique una determinada técnica de multiplicación, seguramente no le voy a decir, no uses el lápiz y el papel, hacelo mentalmente, porque sé que no lo va a poder hacer a menos que tenga alguna habilidad especial para eso. Si propongo un trabajo en geometría, con regla y compás para realizar construcciones geométricas, probablemente prefiera realizarlas en un papel liso, aunque si quiero trabajar con geometría analítica, puedo ya trabajar con un papel cuadriculado que me ayuda a introducir el sistema de coordenadas. Lo que quiero decir es que siempre que proponemos una actividad o un problema, hay un recurso presente que está mediando la resolución de ese problema. Y en ese sentido es esta idea de los humanos con medios. Muchas gracias.
Esta convivencia que se está volviendo cotidiana con la tecnología, la mencionabas también un par de preguntas atrás cuando decías que los papás les preocupaba que los niños pasaban mucho tiempo en la computadora, y la hemos oído en otros momentos cuando hablamos de que acerca gente que está lejos, e incluso se discute también que se aleja a los que están cerca, etcétera. Pero también me resulta curioso que la convivencia no es solamente lo que el humano está haciendo con los aparatos, sino también los aparatos están dando una respuesta. Lo mencionabas tú como feedback. Entonces, ¿podrías ampliarnos o explicarnos un poco más a qué te refieres con esto? Sí, claro. Bueno, de hecho la tecnología nos está acercando a nosotros, ahora nos ha brindado esta posibilidad. A veces falla, como la otra vez, ahora nos está ayudando. Bien, esta idea del feedback se refiere justamente, como bien lo decías Adriana, a las respuestas que me da la computadora, la forma en que yo interactúo, en términos de diálogo, si quiero, las pantallas que me devuelve el software o el programa que esté usando a partir de mis acciones, y que genera nuevas acciones de parte mía, de parte del usuario. Entonces puede ser, por ejemplo, un mensaje de error en la sintaxis de alguna expresión que yo ingresé. Me está diciendo, mira, yo no hablo como vos estás hablando, vos me tenés que hablar en una determinada forma porque yo entiendo el lenguaje de esa forma. Entonces tengo que aprender el lenguaje de la computadora para poder comunicarme, y eso lo aprendo a partir del feedback que me da la computadora. Entonces, por ejemplo, les muestro otros dos ejemplitos. Podríamos ver el video de las parábolas 2. Por favor. Bueno, este es un ejemplo bastante sencillo de armar. Es simplemente, tenemos 3 deslizadores A, B y C para cada uno de los parámetros de la parábola, y me permite, al mover cada uno, ver qué efecto tiene en el movimiento de la parábola, ¿no? Entonces ahí, si muevo el C, hay un desplazamiento en sentido vertical, y también tiene otras posibilidades este programa, que es el de activar rastro. Es decir, yo cuando muevo se me van quedando dibujadas todas las parábolas que voy produciendo. Entonces yo, cuando generé ese recurso, lo que hice fue marcar el vértice y ponerle un puntito ahí que sería el A. ¿Para qué hice eso? Para mostrar que ahí queda una nueva parábola, aparentemente queda una nueva parábola. Entonces el feedback, la respuesta que me da la computadora a partir de yo aprovechar los recursos que tiene, me permiten generar una nueva conjetura. ¿Qué conjetura? Que los vértices de las parábolas, cuando yo fijo el A y el C y muevo el B, recorren una nueva parábola. El desafío será encontrar qué ecuación tiene esa parábola. Bueno, este tipo de trabajo se realizó en un curso de matemática para biólogos en la Universidad Estadual Paulista en Brasil, y nos pareció muy interesante esa conjetura que salió de los propios alumnos, ¿no? Entonces después el trabajo del profesor fue, bueno, ¿cómo demostramos que esa conjetura que ustedes obtuvieron es una conjetura válida, digamos? ¿Cuál es la parábola que está ahí? Entonces, la respuesta de la computadora me permitió hacer eso. Y el último ejemplito que quería mostrarles, con respecto en relación a esta pregunta, es el que se llama cuadrilátero. El problema es el siguiente: trazo un cuadrilátero cualquiera, marco los puntos medios de cada uno de los lados de ese cuadrilátero y los uno. Formando un nuevo cuadrilátero que queda inscripto en ese cuadrilátero original, que es lo que van a ver
ustedes ahora. Bueno, el programa me permite ponerle nombres a esas cosas, cambiar el color, el grosor, etcétera, etcétera, para poder ver todo mejor. Y entonces la pregunta es, ¿qué tipo de cuadrilátero es ese que me queda inscripto en el cuadrilátero original? Bueno, ustedes mueven un poco, ¿no? El programa el hecho de ser dinámico, me permite mover los distintos vértices del cuadrilátero original y ver lo que pasa con ese cuadrilátero inscripto. Bueno, no tenemos posibilidad de que ustedes me digan qué les parece que sea ese cuadrilátero, pero en principio uno puede pensar que es un paralelogramo. Bueno, ¿qué características tiene un paralelogramo? Bueno, que sus lados opuestos tienen la misma medida, que los ángulos opuestos también. El programa me permite, ahí no sé si se ve bien, pero lo que traté de hacer es colocar los valores de los lados y ver que los lados opuestos son efectivamente iguales. Uno puede también, que se lo aumenta, decir, bueno, pero es casualidad, a lo mejor es porque hay un efecto de redondeo. Bueno, puedo aumentar la cantidad de dígitos en el programa y vamos a seguir viendo que son iguales. En realidad es un cuadrilátero. El problema ahora es tratar de demostrarlo a eso. Entonces, de nuevo, este ambiente generado con la computadora me permite realizar conjeturas. La conjetura de que en un cuadrilátero cualquiera, un cuadrilátero convexo cualquiera, cuando yo uno los puntos medios de su lado formando un nuevo cuadrilátero, ese cuadrilátero es un paralelogramo. Entonces, el ambiente de la computadora me permitió generar esa conjetura, es decir, la respuesta a partir de mis acciones en la computadora me permite conjeturar. Sí, gracias. Toda esta serie de ejemplos tan interesantes que nos muestras, si los lleváramos al aula, realmente potenciaría ese aprendizaje que pretendemos lograr con los estudiantes. Y bueno, ahora volviendo a la parte tradicional, se cree que el saber usar diferentes softwares de matemáticas con los alumnos y el mecanizar y obtener resultados nada más de ello, pues pueden ir avanzando en su aprendizaje. Con la intención de que los estudiantes realmente aprendan matemáticas a través de la computadora, ¿cómo evitar caer en la domesticación tecnológica? Sí, esto de domesticar la tecnología, para decirlo de una manera más simple, es seguir haciendo lo mismo que hacía antes, que lo tradicional, pero con un barniz de algo moderno, digamos. Entonces, por ejemplo, si yo tradicionalmente para demostrar un teorema uso el pizarrón y voy haciendo todo el desarrollo, pero ahora se me ocurre, en vez de hacer eso, utilizar un conjunto de diapositivas y mostrarlas en un PowerPoint, en realidad no hice ningún cambio del modelo de enseñanza. Lo único que hice fue cambiar una presentación que yo antes dibujaba, hacía con tiza en el pizarrón, con fibra, para hacerla ahora en una diapositiva. E inclusive ese cambio puede ser hasta peor. ¿Por qué? Porque antes, por lo menos, mis alumnos veían cómo yo iba haciendo la demostración y tenían tiempo para copiarla. Ahora, si simplemente les muestro la diapositiva, ese tiempo ya ni siquiera lo tienen. Entonces no hubo ningún cambio. Y si hubo cambios, quizás hayan sido para peor. Entonces, creo que es necesario pensar antes de usar la tecnología qué es lo que puedo hacer con ella diferente de las prácticas habituales. Para no domesticarla es necesario un cambio en el modelo de enseñanza. Entonces ya no puede estar centrado en la actividad del profesor. ¿Por qué? Porque si yo quiero que el alumno explore, que el alumno experimente, que cree, definitivamente no va a estar centrado en la actividad del profesor. Y también es necesario repensar qué es un problema en ese nuevo ambiente, porque
a problemas, un poquito en los ejemplos mostraba, que dejan de tener sentido, que dejan de ser problemas si yo uso un nuevo recurso. Entonces la pregunta clave creo que es qué tipo de ambiente de aprendizaje puedo crear para proponer actividades en donde se pueda conjeturar, experimentar, crear cosas nuevas, proponer problemas. Perdón. Entonces, una propuesta pedagógica no adecuada, que no tenga en cuenta las potencialidades de las tecnologías, que no dé la palabra al estudiante, que no proponga actividades que hagan uso de esas potencialidades, es lo que acaba domesticando la tecnología. Y entonces les muestro un último conjuntito de ejemplos en donde se propuso una actividad para estudiantes de primer año, en donde, bueno, estaban usando bastante el GeoGebra, habían aprendido a utilizar los deslizadores. Entonces la propuesta fue que elaboraran animaciones con el GeoGebra. Entonces acá les muestro tres. Fíjense la cantidad de deslizadores que hay arriba. Entonces acá podemos ver tres tipos de movimiento. No sé si están viendo el tercero. El primero, bueno, es el niñito que salta a la izquierda, que es un movimiento vertical, es decir, tengo que fijar el valor de la abscisa y hacer variable el valor de la ordenada. En el caso de los chicos que están jugando a la pelota también, entonces fijo la ordenada y muevo la abscisa, y en el caso del último, que no se ve a la derecha, es un niñito que está tirando una moneda a la fuente, y el movimiento ahí es un movimiento en diagonal, y para eso él tuvo que coordinar dos deslizadores, porque utilizó dos deslizadores, uno para cada uno, para que el movimiento fuese en ese sentido. Entonces vemos cómo el uso de los deslizadores me permite, si quieren podemos mostrar el otro, que es el de el gimnasio, que también tiene movimientos de ese tipo. Utilizando, bueno, a nosotros nos llamó bastante la atención el movimiento de la cama elástica, cómo había logrado ese movimiento. Todo eso después nosotros lo analizamos mirando los protocolos de construcción en esas creaciones de los alumnos, para ver cuál es la matemática que está por atrás. Aparece acá mucho el uso de las variables. Si quieren podemos ver el último. El deslizador aprovechado para el trabajo con la noción de variable, con la noción de intervalo, porque tienen que definir algunos intervalos para que los movimientos se den como ellos quieren que efectivamente se den. En este caso también el uso de traslaciones para que los puntos vayan por donde, o sea, los movimientos se produzcan por donde ellos quieren. En fin, este tipo de producciones a nosotros en términos de investigación nos da bastante herramientas para investigar un poco en términos de la arqueología matemática que habla Scott Mose. ¿Cuál es la matemática que está por detrás de esto? Porque muchas veces se cuestiona que por atrás de esto no hay matemática, que es meramente un juego. Entonces, en términos de investigación tratamos de mirar eso. Bueno, este es otro ejemplo de un uso no domesticado de la tecnología. Muchas gracias, Mónica. Bueno, pasamos en este momento a una de nuestras unidades académicas conectadas por videoconferencia que quiere realizar una pregunta. Adelante. Antioquía, ¿quieren ustedes hacer una pregunta a nuestra invitada? Buenas tardes, Adriana y demás colegas. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. A lo largo del documento que nos planteaste como documento de referencia y a lo largo pues también de otras publicaciones que he podido seguir tuyas con el profesor Borba, he visto cómo han venido ustedes argumentando la importancia de los medios en la producción de conocimientos, pues verlos en unidad. En este último documento de referencia
pues hacías digamos, la cita a los trabajos de Ruben Herbst, donde se le señalaba la parte de la geometría como la ciencia de la regla y el compás. También podríamos, digamos, rescatar que muchos de esos estudios que han enfatizado en la producción de conocimiento matemático también han resaltado el papel de la cultura, diciendo pues que en cierta manera el conocimiento científico de alguna manera se ha articulado a necesidades culturales, a necesidades sociales del momento en el cual pues se produce. En ese sentido, aquí dialogando pues con Andrés, uno de nuestros estudiantes de maestría, tendríamos dos preguntas. Y la primera sería, en términos de eso que acabo de mencionar, la idea de cultura, si dentro de la noción de medios y de tecnología que ustedes están manejando, podríamos hablar de que la cultura es un medio para la producción de conocimiento, o cómo se articularía la parte de cultura en relación con la producción de conocimiento matemático en este colectivo de humanos con medios. Y la segunda pregunta tendría que ver básicamente con esas necesidades de nuevos abordajes, de no domesticación de la tecnología. ¿Cómo podríamos nosotros pensar un currículo de formación inicial de profesores de matemáticas de tal manera que tenga algunas características, algunos aspectos que aborden esos nuevos desafíos que estás proponiendo, esos nuevos abordajes que nos estás proponiendo? Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias, demás colegas. Gracias. Bueno, gracias, Johnny, por la pregunta. La primera está más difícil que la segunda. Sí, creo que obviamente la cultura es un medio en el cual también se produce conocimiento, y para la producción de conocimiento creo que tendría que pensar un poco más para responder esto, pero se me ocurre que la historia de la matemática está llena de ejemplos de esto, de cómo la cultura está mediando la producción matemática, y en este sentido creo que la etnomatemática nos viene a traer como muchas más herramientas para responder eso, ¿no? De hecho, la producción matemática en distintas culturas es un ejemplo de eso, ¿no es cierto? Creo que tendría que pensar un poquito más para responder cómo vincularía todo esto con los humanos con medios, pero de hecho una relación bastante inmediata que puedo hacer es que cada cultura tiene sus propios medios, y en ese sentido creo que está relacionado con la noción de humanos con medios por ese lado. Esto para dar una respuesta rápida, pero creo que tendría que pensarla un poquito más, y estaría bueno si me la puedes escribir. Y con respecto a la segunda, la necesidad de nuevos abordajes y la currícula en la formación inicial de profesores de matemática, yo creo que es importante, es acuciante, digamos. No conozco la situación en Colombia o en México en relación a la formación inicial de los profesores, pero sí la nuestra. Creo que un aspecto fundamental es poder trabajar con el uso de tecnologías en la enseñanza de las disciplinas. Esto es, si yo voy a enseñar análisis matemático, pues en el análisis matemático tratar de trabajar una parte de ese análisis con las tecnologías, porque si no después es muy difícil que ese no trabajar con tecnología sea suplido solamente desde las materias como la didáctica de la matemática o en el momento de la práctica docente en aula. Entonces, si vamos creando una cultura del uso de la tecnología en el ámbito de cada una de las disciplinas que los alumnos van cursando a lo largo de su formación, creo que va a ser mucho más natural después poder tener abordajes hacia los alumnos, hacia quienes van a ser mis alumnos en el futuro, en donde las tecnologías entren de manera más natural. Y así como digo, en las materias disciplinares vinculadas con la matemática, creo que en todas, ¿no? En las otras materias pedagógicas también, ¿qué lugar tiene la tecnología ahí? Y poder hacer reflexiones, nosotros la venimos haciendo desde la matemática, pero también desde la pedagogía, desde la didáctica general,
qué lugar se le da a la tecnología en la producción del conocimiento. Entonces, me parece que debiera ser una preocupación que atraviese las disciplinas, para que después sea bastante más suave la entrada en las aulas, en donde haya tecnologías para usar y que el contacto con los alumnos que están más próximos de las tecnologías me permita a mí como docente cerrar esa brecha entre la expectativa que tiene el alumno y lo que la escuela le ofrece, ¿no? Eso es lo que se me ocurriría responder a tu segunda pregunta, Johnny. Muchas gracias, Mónica. Ahora pasamos a la parte de participación en el foro. Esperamos que ya estén las aportaciones de nuestros participantes y si aún no lo han realizado, los invitamos a que las ingresen y poder dar respuesta a ellas. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas a la dirección electrónica que aparecerá en su pantalla. Bueno, vamos a atender ahorita algunas de las preguntas que estaban desde la primera propuesta, la primera fecha propuesta, y bueno, quisiera yo comentar sobre la respuesta que le dabas a Johnny, perdón. Me recuerda un poquito la idea de que enseñamos con el ejemplo, ¿no? Que si queremos que los nuevos profesores trabajen con tecnología, entonces las materias se las tenemos que dar también con tecnología. Y la pregunta que nos hacen de allá de Argentina, Analí Herrera, también tiene que ver un poquito con esto. Dice, desde su magnífico trabajo de la necesidad de nuevos abordajes para la enseñanza, destaco la relación del empleo de las TIC con el conocimiento matemático. Y la pregunta es, ¿cuál es el proceso que el docente debe realizar para que verdaderamente las TIC sean el recurso didáctico que posibilite el aprendizaje de la actividad matemática? Tiene que ver un poquito con la pregunta que decía Johnny, aunque esta está ya dirigida al profesor en activo, ¿no? Pero un poquito, ¿qué nos quisieras ampliar al respecto, por favor? Sí, simplemente agregar que esta cuestión que el formarse, el estudiar con los colegas, ver otras experiencias, posibilidades de actividades en el aula, aventurarse un poco a salir de esa zona de confort en la cual uno está, para introducirse a una zona de riesgo, pero al mismo tiempo con más posibilidades, a una zona de posibilidades, es lo que nos permite un poco hacer ese proceso. Me parece que tiene que ser un trabajo en colaboración, de búsqueda, y no quedarnos solamente con las capacitaciones que son externas, sino tratar de generar nuestros propios espacios de diálogo con los colegas, de investigación, de lectura, es decir, formarse y estudiar, no hay otra, digamos, y aventurarse, digamos, y animarse a realizar nuevas experiencias. Bien, pasamos a otra pregunta, y este es de la unidad académica de ESIME Zacatenco, con la colega Rocío Ramírez Villanueva, y trata sobre parte de lo que ya se comentó de la viñeta de la cabeza, y nos comenta lo siguiente, que el uso de la tecnología que actualmente tienen los jóvenes y que se habla de la alfabetización tecnológica con los docentes, pero ¿qué se podría sugerir para alfabetizar tecnológicamente a los docentes que cuentan con edad de 60 años y que no se actualizan, pero que tampoco se quieren jubilar y no utilizan las TICs? Sí, bueno, ahí hay como varios problemas, ¿no? Uno puede decir que alguien no se puede jubilar porque el sueldo del jubilado no está muy bueno, digamos, y eso es una cuestión atendible, pero no es algo que lo vayamos a poder resolver nosotros. Creo que nadie usa lo que no considera útil, para empezar. Entonces, me parece que las acciones
en relación a estos docentes deberían apuntar a sensibilizar en el uso, es decir, bueno, ¿para qué te sirve esto? Pero más que para qué me sirve a mí, es pensar en los propios alumnos, digamos, porque es a ellos a quien va dirigida, en definitiva, cualquier formación o capacitación que yo tenga como docente. Y para esos alumnos, la tecnología es un beneficio. Entonces, yo trataría de mirarlo desde ese lado, desde ese lugar, digamos. Mis alumnos necesitan esto, más allá de que yo no lo considere relevante o no importante para mi vida, o que no tenga tiempo o ganas de actualizarme. Me parece que va por ese lado, digamos. Es lo que se me ocurriría responder. Gracias, Mónica. Otra pregunta también de allá de Argentina. El profesor Luis Reina comenta, dice, como tú bien señalas, es un desafío para el docente de matemáticas el diseñar propuestas educativas que promuevan pensar y aprender con las TIC. ¿Piensas que el profesor necesite tal vez transitar por diferentes etapas o estadios que impliquen, por ejemplo, el aprendizaje del software, reconocimiento de potencialidades, potencialidades dinámicas, etcétera, para lograr un diseño coherente y eficaz de las propuestas didácticas que promueve un ambiente matemático experimental con tecnología? Sí, definitivamente ya había leído esta pregunta de Luis, y yo creo que la respuesta está en su propia pregunta, ¿no? Porque él plantea esto de transitar por diferentes etapas. Aprender a manejar el software, sí, evidentemente, no puedo utilizar algo con mis alumnos si no lo sé usar yo, es esencial. Y por eso es lo que les decía antes, esta cuestión de sentarme con el colega para investigar esto, ¿no? Para jugar un poco con los distintos programas. Reconocer qué potencialidades tiene eso, es decir, qué problemas nuevos puedo proponer con eso para mis alumnos. Animarme a hacer algunas experiencias, aunque sean pequeñas, aunque en un principio sean domesticadas, no importa, porque eso es lo que me va de alguna manera dar una cierta seguridad al comienzo, para después ir aventurándome en otras cuestiones más ricas quizás y con menos andamiaje. Esta idea que les mostraba de las distintas animaciones. Bueno, cuando los chicos comenzaron a hacer eso fue realmente muy interesante, todas las cosas que venían a preguntar y las cosas que uno no sabía qué decirles, porque ¿cómo puedo hacer este movimiento? Yo quiero que este muñequito haga tal cosa. Y bueno, y probablemente la respuesta era no, o probá con esto, o bueno, déjame que lo piense y después vengo y te respondo. Entonces, me parece que es inevitable estar un poco pisando en un terreno no firme, ¿no? Pero de eso se trata justamente el riesgo. Y bueno, como le decía al comienzo a Luis, efectivamente en lo que estás proponiendo, Luis, está la respuesta a tu pregunta. Me recuerda un poquito lo que mencionabas hace rato de cómo los chicos están enseñando a los papás a usar la tecnología. También un poquito nos pasa a nosotros. Los muchachos tienen mucho que enseñarnos, que aprender, que tenemos mucho que aprender de ellos sobre este tipo de cosas también. Gracias. Sí. Ahora una pregunta de André Herrera, del Instituto de Enseñanza Superior del Atuel número 9-011 San Rafael, Mendoza, Argentina. Y menciona que tu excelente trabajo del avance en la tecnología de la educación se remite al concepto de tecnología, que no está solo vinculado al desarrollo de equipos sofisticados, sino que engloba la totalidad de las cosas en el ingenio del cerebro humano, que consiguió crear en todas las épocas, su forma de uso y sus aplicaciones. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la TIC en el aula, principalmente cuando se enseña una noción matemática? Bueno, creo que un poco con los ejemplos
que fui dando a lo largo de la primera parte, se pueden extraer algunas respuestas a esta pregunta, digamos. Me parece que una de las ventajas es la de generar un ambiente en donde pueda explorar, donde pueda conjeturar, haciendo uso de estas posibilidades de lo dinámico que tiene un soft con el GeoGebra. Todos los ejemplos que he dado son con el GeoGebra, pero hay un montón de applets dinámicos que uno puede utilizar. Entonces, me parece que el dinamismo es una de las ventajas de la tecnología. Poder representar, poder visualizar cosas que antes no era posible, y esto a lo mejor es más evidente, por ejemplo, en un análisis de varias variables, donde yo puedo visualizar superficies, por ejemplo, que antes uno tenía que imaginársela, y si el corte era con el plano XY, si era con el XZ, y uno tenía que imaginarse eso. Ahora tengo la posibilidad de verlo, de rotar, de mirarlo de distintos ángulos. Entonces lo visual, la visualización, es otra de las ventajas importantes. Entonces, eso para mencionar dos: la posibilidad de exploración y establecer conjeturas, y una fuerte impronta de lo visual, de la visualización. Me parece que eso serían lo que diría rápidamente para dar una respuesta aquí a la colega. Sí, muchas gracias. Bueno, la maestra María Eugenia Solís, de aquí de México, del CGFI en el Politécnico, hace un comentario amplio, algunas preguntas que ya más o menos están contestadas, pero aborda un punto que me parece muy importante y que no se ha mencionado. ¿Qué características debe presentar nuestra concepción de la disciplina, de las actividades de aprendizaje? Este punto decía yo, la evaluación, para interiorizar el uso de las TIC en la educación. ¿Cómo debe ser la nueva mediación pedagógica? Este punto de la evaluación, en lo personal siempre me ha parecido interesante y como que marca los puntos críticos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Primero, con respecto a qué se entiende por qué significa ser matemático, parece importante, ¿no? Porque siempre cuando uno enseña, de alguna manera se trasluce cuál es mi posición en relación a lo que significa ser matemático. Entonces, ese es un punto importante. Para mí, hacer matemática puede significar, entre varias cosas, aprender a generar modelos matemáticos. Esa es una actividad que hace el matemático aplicado, ¿no? Generar modelos para resolver problemas en la realidad. Entonces puedo decir, en este caso, que la matemática es la ciencia de los modelos, que pueden ser modelos prácticos para resolver problemas reales, pero también pueden ser modelos al interior de la propia matemática. Entonces, si me paro desde ese lugar, voy a tener diferentes posibilidades de abordaje en cuanto a la enseñanza. Y así, si tengo una visión platónica de la matemática, que es algo que está acabado y que, bueno, solamente tengo que acceder a esas ideas superiores y aprenderlas y aplicarlas, bueno, tendré otro abordaje de la enseñanza. Entonces, y esto que estoy diciendo no tiene que ver solamente con la presencia de las tecnologías o no, sino que tiene que ver con cómo me paro epistemológicamente en relación a la propia matemática, ¿no? Y en este sentido sí entran las tecnologías cuando yo digo, bueno, si cualquier conocimiento está mediado en su producción por algún artefacto o por algún medio, bueno, pues la matemática también lo está. Y hay muchos autores, muchos matemáticos, que hablan de cómo la presencia de la tecnología ha cambiado la manera de producir matemáticas. Y podemos dar muchos ejemplos, como el caso de la demostración del teorema de los 4 colores, por ejemplo, en donde el uso de la computadora fue fundamental para hacer esa demostración. Pues muchos matemáticos dirán que eso no es una demostración, y de nuevo ahí ya entramos en cuestiones más filosóficas en relación a la matemática. Y con respecto al otro punto, que es el de la evaluación, que es un punto, yo creo que urticante, no solamente con tecnologías, también sin tecnologías. Pero yo considero lo siguiente: desde el momento en que la tecnología pasa a ser una herramienta
que también es utilizada para producir matemáticas, debiera incluirse en las evaluaciones. Entonces el problema es cómo genero evaluaciones que puedan ser hechas con el uso de la tecnología. Y ese es otro desafío, porque ahí muchas veces comenzamos a plantearnos, bueno, pero si los alumnos tienen acceso a internet, se van a copiar, o van a cortar y van a pegar si tienen que hacer un texto. Pues entonces la cuestión es cómo elaboro ese instrumento de evaluación para que el cortar y pegar no sea una solución de lo que yo estoy proponiendo, y que para que una consulta en internet no me dé la respuesta de lo que yo estoy planteando en esa evaluación. Eso pensando en una evaluación tradicional, en una prueba escrita, pero tengo muchas formas de evaluar, sin ir más lejos, tomando estas animaciones de los alumnos. Cuando yo miro el protocolo de construcción y veo las cosas que han hecho los chicos y los llamo y les pregunto, a ver, contame, ¿qué hiciste acá? ¿Cómo lograste este movimiento? ¿Por qué lo pensaste así? Ya estoy teniendo un elemento para evaluar lo que está haciendo ese chico. Es decir, creo que hay una cuestión de cómo producir instrumentos de evaluación tradicionales, incluyendo las tecnologías, pero también puedo evaluar en otras instancias que no son las de la prueba tradicional. Y esto ya entra en juego, qué es lo que entiendo por evaluar y para qué estoy evaluando. ¿Ok? Da para otro seminario esto de la evaluación. Es un tema también muy complejo y bueno, eso nos permite de alguna manera guiarnos hacia qué acciones de mejora pudiéramos realizar. Invitamos nuevamente a nuestros participantes que cuando ingresen al foro indiquen su nombre completo, la unidad de procedencia, el país, por favor. Y continuando con las preguntas, Paola Correa comenta lo siguiente: usted hace referencia a la importancia de que los estudiantes tengan la oportunidad de aprender matemáticas con la computadora. ¿Cómo podemos lograrlo de manera que su utilización para los estudiantes sea inteligente y crítica? Bien, yo creo que la escuela y los profesores son los que tienen un papel central en eso. Pensar en problemas donde el uso de las computadoras es necesario, me parece que es una posibilidad. Mostrar las ventajas que tienen las tecnologías es otra. Y esto de la crítica, bueno, la palabra crítica tiene muchas acepciones. ¿Qué significa un uso crítico de la tecnología? En este sentido creo que para mí el uso crítico de la tecnología es decir, bueno, este problema que me están planteando, ¿lo puedo resolver más rápido, mejor, más eficientemente usando la tecnología A que la B? Bueno, entonces voy a usar la tecnología A. Para mí eso es un uso crítico de la tecnología. Si me proponen hacer 2 más 2 y yo agarro la calculadora y ya no estoy siendo crítico porque eso lo puedo hacer mentalmente, digamos. Entonces, en ese sentido, pero eso es algo que también se aprende, me parece, que en la escuela no solamente aprendemos contenido, sino también aprendemos criterios de uso de las tecnologías. El problema, ¿amerita el uso? Sí, y si no lo amerita, pues lo haré con lápiz y papel porque ese es el medio más eficiente para hacerlo. Entonces, eso es algo que también se aprende en la escuela, digamos, ¿no? Y en eso el diálogo entre los profesores y los alumnos es central para poder lograrlo. Muy bien. Mónica, pues debo decirte que esta plática ha sido muy fructífera. Las consideraciones y reflexiones que nos compartes nos permite nuevos ambientes de conocimiento y en especial el matemático. Adicional a esta técnica, insta a los alumnos a que sea algo motivante, inclusive hasta retador para enfrentarse a los problemas que se le presentan. Sin duda va
impactar positivamente hacia el aprendizaje, porque los alumnos ya tienen un sentido del conocimiento y entonces se pueden enfrentar a los problemas de su entorno. Gracias. Bueno, yo en lo personal quiero agradecerte especialmente la participación porque, como decía hace rato, este tema de la tecnología ha despertado mucho interés desde un inicio del seminario en todos nuestros participantes, pero en particular el constructo que nos presentas de los humanos con tecnología me parece que nos puede ayudar mucho a los profesores en activo y a los profesores en formación también, a que realmente sean estas, la tecnología, herramientas que estén modificando nuestras actividades y no, como decías, que terminen domesticadas y haciendo lo mismo que hacíamos antes. Quisiera pedirte, Mónica, un cierre para nuestra sesión. Bueno, simplemente decirles que se animen a incursionar en esto del uso de las tecnologías en las clases de matemáticas, que trabajen con sus colegas, que confíen en los alumnos. Ellos son capaces de producir cosas muy interesantes que nos van a sorprender. Entonces, dejémonos sorprender por nuestros alumnos, por sus posibilidades, por sus capacidades. Y yo creo que estos abordajes pedagógicos que están en sinergia con las tecnologías llaman a ambientes de aprendizaje más experimentales, más investigativos, más exploratorios y de resolución de problemas y trabajos con modelización. Y al mismo tiempo convocan a una reorganización curricular. Y hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es de Luis Moreno Armela, un colega de aquí de Zonas, que es el de la erosión curricular. Entonces, repensar también qué cosas del currículum hay que reubicar. Este trabajo con ambientes más abiertos provoca que aparezcan conocimientos que todavía no están trabajados formalmente. Entonces aparecen de manera provisoria, como esto que les mostraba en el caso del estudio de los glaciares, ¿no? Esto de las pendientes. Ya aparecen algunos indicios, algunos gérmenes de la noción de pendiente. ¿Cómo aprovechar eso? Y hay otros conocimientos que pasan a no tener más sentido. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Porque también nosotros somos hijos de una tradición y a veces dejar las tradiciones es algo costoso, pero no porque sea algo nuevo y que va de alguna manera en contra de nuestras tradiciones, tenemos que estigmatizarlo. Reconocer que esto nos puede traer ventajas y en última instancia pensar siempre en los alumnos, pensar siempre en incluirlos para que puedan aprender matemáticas. Y si para que puedan aprender matemáticas tengo que usar las tecnologías, pues ese será el camino para que podamos llegar hacia todos nuestros alumnos con la matemática. Bueno, eso nada más sería. Muchas gracias, Mónica. Una molestia más, te voy a solicitar que colabores con nosotros a contestar las preguntas que se quedaron pendientes en el foro. Son bastantes, algunas ya están contestadas con lo que hemos estado platicando, pero sí te vamos a molestar si nos ayudas con esa parte. Nos ponemos en contacto para platicarlo con calma. Muchas gracias. Claro que sí. También darles un enorme agradecimiento al equipo de videoconferencias del Instituto Politécnico Nacional y de Argentina también, que nos hicieron posible que el día de hoy estuviéramos con todos ustedes. Bueno, a todos los profesores, investigadores, incluso estudiantes participantes en este seminario, les agradezco su participación y su interés. Les agradecemos a nombre de todo los coordinadores del seminario y los invitamos a seguir participando con nosotros. La próxima sesión del seminario Repensar las Matemáticas será el 24 de junio con la doctora Carmen César. Y bueno, también tenemos los seminarios Cultura Financiera y el de Física y demás, el de Química y todos nuestros demás hermanos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.